habíamos visto el martes pasado acerca de cuando estuvo en la isla de Malta y hoy vamos a ver cuando llega a Roma ya, cuando predica en Roma, ¿sí? Y es bueno ver, porque a veces uno dice predicar, ¿no? Y es bueno lo que podemos ver acá, ¿qué tipo de predicación? ¿Cómo es la predicación que nosotros hacemos? Muchas veces pensamos que cuando decimos vamos a predicar, quizás pensamos que estamos arriba de una plataforma, quizás pensamos que estamos, qué sé yo, atrás de un atril o de un púlpito, como en esta noche estoy yo, o tal vez estamos como estuvo Jesús en una oportunidad cuando llegó a Samaria y se encontró con la mujer samaritana y también estuvo hablando, estuvo predicándole a esta mujer acerca del reino de Dios, ¿sí? Y fíjense en que ese mensaje que Jesús, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, era un mensaje de persona a persona. Nosotros vemos cuando se hace el evangelismo, cuando se predica, que se predica a todo aquel que escucha, ¿no es cierto? Pero también es interesante ver cuando una persona le puede hablar a otra persona de persona a persona. Y en este caso podemos ver que Jesús hizo así con la mujer samaritana, como también en otras oportunidades Jesús le predicaba a las multitudes, estando en una barca, en tantas oportunidades que nosotros vemos en los evangelios que Jesús predicaba, anunciaba. Y vemos a Pablo acá, estamos terminando ya, realmente fue un libro muy, muy rico espiritualmente, gloria al Señor. Y que nosotros no tenemos que perder de vista esto, porque si bien esto fue en el tiempo de la iglesia, en los comienzos de la iglesia del Señor, pero no obstante a eso, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Hoy no está el apóstol Pablo, ni está Pedro, ni está Juan, pero sí el Espíritu Santo. Tampoco está Jesús en carne, pero sí está su presencia, está la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, el cual hoy está operando en la tierra. Él viene a ser, el Espíritu Santo es el vicario. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que está en la tierra. Por eso qué importante, y ¿sabe por qué nosotros estamos haciendo culto? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nosotros tenemos ganas de hacer campaña, de predicar y de ir a la radio? Por el Espíritu Santo, porque si no estuviera el Espíritu Santo, nosotros nos moveríamos por nuestra carnalidad, por nuestro intelecto, por nuestra ideología, por lo que el ser humano arrastra constantemente, por el esfuerzo humano. Pero qué importante es cuando nosotros podemos entender que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que habita dentro nuestro, que nos impulsa, que nos amonesta, que nos manda, que nos ordena a que hagamos la obra de Dios. Qué importante, ¿no, hermanos? Por eso que bueno, que si en esta noche estamos acá, estamos porque el Espíritu Santo nos ha convocado. Porque seguramente en el transcurso del día nos ha hecho acordar que hoy tenemos reunión. Porque seguramente que en el transcurso del día no creo que haya sido de casualidad que Ramiro y Julieta quisieran cantar este coro. No creo que haya sido casualidad que los niños estén aquí en esta noche. No creo, hermano, gloria al Señor, sino que es porque el Espíritu Santo nos ha convocado y en algún momento del día nos ha hecho recordar que hoy tenemos reunión para adorar a Dios. Ahora, el Espíritu Santo no se adora a sí mismo. Él dice que Él, ¿a quién va a adorar? ¿De quién va a hablar? De Jesucristo. Porque Él nos salva. El que salva es Jesús. El Espíritu Santo lo que hace es convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero el que salva es Jesucristo. Solamente cuando la persona acepta a Jesucristo en su vida de corazón, se arrepiente de sus pecados, Jesucristo lo perdona y a partir de ese momento él es salvo. Gloria al Señor. Bendito sea. Obviamente, ¿no? Si permanece en el Señor. Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo? En este capítulo 28 está muy bueno. Gloria al Señor, porque llegó a la definición. La finalización de esto era que el deber
lo que Dios había puesto, el que tenía que llegar a Roma, gloria al Señor. Y llegó, vemos cómo llegó, ¿no es cierto? Hemos visto capítulo 27, capítulo 28, todas las adversidades que le han acontecido. Muchas veces esas adversidades suelen presentarse en nosotros cuando Dios tiene un propósito y tiene un plan con nosotros y tiene algo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que hacer, y muchas veces se presentan diferentes situaciones y problemas, contratiempos. Gloria al Señor, porque sabemos que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, al contrario, va a presentar batalla y va a tratar por toda forma de querernos cortar el camino, de que nosotros retrocedamos y de que nosotros desistamos de la obra de Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero vemos, hermano, que, gloria al Señor, venció constantemente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, por supuesto, porque en varias oportunidades Dios se manifestó, estando ahí en el medio del naufragio, estando ahí en la isla de Malta. Hemos visto que, gloria al Señor, si bien en los capítulos anteriores no vimos milagros que Dios haya hecho, pero en la isla de Malta Dios se manifestó en el apóstol Pablo y pudo orar por el padre de este hombre que tenía muchas propiedades. O sea que estando en esa situación en la que se encontraba él, sin embargo, Dios lo usó. Hermanos, puede ser que tal vez tu estado de ánimo en esta noche no esté tan encendido como otras veces, a lo mejor. Puede ser que los días no sean todos pum para arriba como uno muchas veces quisiera estar. Pero no obstante a eso, Dios puede usarte igual, aún en esos momentos que vos te encontrás débil, luchado, en prueba, en dificultad, en cuantas cosas, en persecuciones. Dios puede usarte como lo usó a él, porque ¿sabe una cosa? No depende de él ni depende de nosotros, sino depende de aquel del que está dentro nuestro, que es el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Por eso, gloria al Señor, en estas horas que restan, Dios puede usarte. En estas horas que restan, o tal vez mañana, gloria al Señor, al despertar, o al ir al trabajo, o al ir al colegio, o hacer los quehaceres que estás haciendo en tu casa, gloria al Señor, Dios puede usarte, Dios puede poner una palabra, Dios puede, gloria al Señor, usar tu vida. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino es Dios el que está dentro nuestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, es la presencia de Dios la que está en medio nuestro. Si no está la presencia de Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo, pero mientras esté la presencia de Dios, gloria al Señor, le damos para adelante. Sí, hermanos. Versículo 11 del capítulo 28 dice, vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux, y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. El verso 3, y de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, fíjese el versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Podemos ver la humanidad de él, ¿no? Podemos ver su debilidad, la humanidad del apóstol Pablo, que era un hombre como nosotros, ¿sí? Cobró aliento cuando vio a los hermanos, que los hermanos le dijeron que si se podían quedar con ellos. Y dice en el versículo 16, y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea, a Pablo lo pusieron aparte, pero tenía un soldado que lo custodiaba a él. No porque era ladrón, no porque era asesino, sino simplemente porque era un predicador, porque era un siervo de Dios. Gloria a Dios. Por tal motivo, este hombre estaba siendo custodiado, gloria al Señor, como si fuera un malhechor, ¿sí? Como si fuera una persona profana, lo peor,
Gloria al Señor. Y dice que aconteció que 3 días después, en el versículo 17, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. O sea, acá le está contando todo lo que le aconteció, hermanos, todo lo que le había sucedido, ¿sí? Y dice, los cuales, verso 18, habiéndome examinado, me querían soltar, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, pero por no haber en ninguna causa de muerte, pero, fíjense que siempre encontramos un pero, dice, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Estaba encadenado y tuvo la oportunidad de hablar con ellos en ese momento, gloria al Señor. Tuvo la oportunidad de poder expresarle todo lo que le había acontecido y dio testimonio acerca de las acechanzas de los judíos, de cómo los perseguían, de cómo los acechaban, que eso lo vimos en los capítulos anteriores. Pero lo interesante de esto es que él no perdió oportunidad para poder hablar de Jesucristo, para poder predicar. Vieron que él en una oportunidad dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo, le dijo a Timoteo, ¿no? En todo momento, ¿sí? En todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, predicar, hablar de Jesucristo. Y acá vemos el verso 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, o sea, no estaban informados acerca de lo que le estaba pasando, de lo que le había acontecido, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti, le dicen. ¿Estamos acá? Pero querríamos, fíjense el verso 22, pero querríamos oír de ti lo que piensas. Porque de estas sectas nos es notorio que en todas partes se habla contra ellas. Noten, fíjense en este detalle, ¿no? ¿Cómo lo calificaban ellos? Sectas. Lo que el Evangelio, la predicación, lo que Pablo estaba diciendo. Porque está interesante lo que quisiéramos oírte, quisiéramos escucharte, porque realmente hemos oído acerca de esta secta por todas partes, lo que se habla de ella, pero quisiéramos ver, a ver qué vos nos vas a decir, qué nos podés contar, qué podés decirnos acerca de esta secta, algo así, ¿no? Fue como que ellos le dijeron. Y fíjense, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, no se hablaba bien, al contrario, se hablaba en contra. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre el enemigo va a hablar en contra de Jesús, del Evangelio, de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjense, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Gloria al Señor. Recordemos esto, él estaba en cadena, ¿sí? Ha pasado un montón de situaciones en su vida, en su cuerpo, hasta en una oportunidad él pensaba que se iba a morir, que iban a perder todo en esa oportunidad cuando estaban en el naufragio. Pero dice que señaló un día y le dijo, tal día nos vamos a encontrar, y les declaraba y les testificaba del reino de Dios. ¿Qué le hablaba? Del reino de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que perdura? Gloria a Dios. Es la palabra del Señor, el reino de Dios, hablar de la salvación. Lo primero que vino Jesús a salvar, ¿qué fue? Nuestra alma. Él vino a salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Lo primero es la salvación. No obstante a eso, dice la Biblia, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que dice serán añadidas.
Hay personas que buscan la añadidura, pero lo primero que debemos buscar es el reino de Dios, buscar la salvación, el perdón de pecado. Ustedes son conscientes que han sido perdonados, hemos sido perdonados, tenemos entrada al lugar santísimo, somos perdonados porque Jesucristo nos perdonó, nos compró con su sangre, porque nos hemos arrepentido y porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Primer punto, el punto fundamental, dice que él le hablaba acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Y cómo le hablaba? Fíjense en lo que dice. Dice, les declaraba y les testificaba el reino de Dios, le declaraba y daba testimonio. Les declaraba, ¿sí? Está hablando de declaración, de declarar, y daba testimonios. O sea, no es que hablaba por lo que había escuchado solamente, sino que él mismo tenía experiencia, había experimentado en su vida el poder de Dios, había experimentado en su vida la presencia de Dios. No es que, porque muchas veces yo puedo hablarle a ustedes de lo que escuché de otro, puedo basarme en el testimonio de otro, puedo basarme en la predicación de otro, pero lo interesante de esto es que cada uno de nosotros debemos tener experiencia con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es real, ¿o no? Él es real, Él vive. Cualquiera de nosotros nos ponemos a orar y la presencia de Dios va a descender en nuestras vidas y nos va a tocar. Tal vez no sea en 5 minutos, tal vez no sea en 15, tal vez no sea, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Lo va a hacer porque Él se va a manifestar, porque dice la palabra del Señor que somos el templo del Espíritu Santo. Por eso qué importante, hermano, buscar, creer que Él está. ¿Sí? Y no nos quedemos solamente con estas cosas, sigamos buscando más, porque hay más de Dios. Hay más de Dios. Hay sanidad, hay liberación, hay bendición, hermano, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. Porque Él prometió, gloria al Señor. Dice la Biblia que el que cree en Él no será avergonzado jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que empezó a hablarle del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. O sea que Él comenzó a la mañana y terminó a la tarde. Volvemos a repetir algunos capítulos que hemos visto. ¿Se acuerdan cuando Él estaba allí predicando, hablando desde el alba y había un joven que estaba en el tercer piso y estaba dormido? Y dice que de pronto este joven cayó. Y cayó muerto. Y dice que Pablo descendió sobre él, se echó sobre él, y este joven resucitó. Y dice que Pablo alargó el discurso. Gloria al Señor, estuvo toda la noche hasta que amaneció. Gloria a Dios. Y acá dice que él empezó a hablarle desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber que persuadir, gloria a Dios, pedirle al Señor, Señor, toca los corazones de las vidas, que cuando yo predique las personas sean tocadas, que tu Espíritu Santo los convenza, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, que puedan escuchar tu palabra, porque este mensaje que nosotros estamos dando no es un mensaje de esta tierra, hermano, gloria al Señor. No es un mensaje que se escucha en la facultad, en la universidad, en los colegios, en las noticias. Este mensaje es un mensaje que viene del tercer cielo, que viene de la presencia del Señor, que es el Espíritu Santo, el cual nos tiene que dar la palabra para que nosotros podamos anunciarle a todo aquel que está escuchando que no es salva. Él empezó a hablar, empezó a declarar, dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Empezó por Moisés, empezó por el libro de Éxodo, por ejemplo, ¿no? Y siguió por el libro de los profetas. Gloria a Dios, hablando acerca de quién, de Jesucristo, ¿sí? Gloria a Dios. Ustedes saben que los judíos veneraban más a Moisés que a Jesús, pero el libro de Hebreos
el escritor de Hebreo escribe que Jesús es superior a Moisés en el capítulo 2, por ejemplo, de Hebreos. Ahí podemos encontrar donde el escritor del libro de Hebreos habla y le habla a los judíos diciéndole que Jesucristo era más importante que Moisés fue una persona usada por Dios, pero que Jesucristo era más importante. Y él acá, vemos acá al apóstol Pablo que él empieza a hablar acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, dice, como también por los profetas, y algunos, dice el verso 24, asentían a lo que se decía, pero otros no creían. O sea, algunos lo asimilaban, pero había algunos que no creían. Si le pasó al apóstol Pablo, podemos decir, bueno, entonces no me puedo quejar, ¿sí? Algunos dicen, ¿cómo puede ser que este hombre, como Dios lo usaba, estaba en esa situación? Pero él no era una persona fracasada. Fracasada es el diablo, él no fracasó. Él no fracasó, al contrario, gloria al Señor. Él fue usado por Dios y estuvo, gloria al Señor, cubierto por el Señor Jesucristo. Pero en ningún momento Pablo fracasó por las condiciones o por la situación en la cual se encontraba. Gloria a Dios. Por eso muchas veces puede llegar a pasar en tu vida que quieran decirte que has fracasado, que sos un fracaso. Mentira del diablo, vos no fracasaste, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Son situaciones y son momentos que muchas veces Dios nos pone a prueba para nuestro crecimiento espiritual, para que podamos nosotros seguir avanzando y seguir escalando, gloria al Señor, para el reino de los cielos. Y dice que muchos no creían y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo le dijo esta palabra, lo que habló el profeta Isaías. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esto es lo que habló Isaías en una oportunidad al pueblo de Dios. ¿Sí? No habían creído, no podían ver, no podían palpar, no podían darse cuenta porque su corazón estaba engrosado, su corazón estaba lejos de Dios. Gloria a Dios. Que eso no nos pase a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, dice, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando dice acá a los gentiles se está refiriendo en este caso a nosotros, ¿sí? Nosotros sabemos que Jesús no vino solamente para Israel, vino para todo el mundo. Por eso cuando un tal llamado Simeón, cuando lo presenta al Señor, lo toma en sus brazos, él dice, ahora me puedo morir en paz porque han visto mis ojos tu luz, la salvación, pero no era solamente para una sola nación. Por eso ahí, miren, vamos a leerlo, ¿lo podemos leer? ¿Ya nos vamos? ¿Me aguantan? Ahí en Efesios dice, en el capítulo, ya le digo, en el capítulo 11, capítulo 2, verso 11, dice, por tanto, 2:11 de Efesios, por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Vayamos un poquito más abajo. Acá, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Estoy leyendo 2:14 de Efesios. El 15. Aboliendo, fíjense, en su carne. ¿En quién? ¿En qué carne? En la carne de Jesús, en su cuerpo. Aboliendo en su carne que las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué bárbaro, ¿no? Y el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habíamos visto acá, gloria al Señor, el versículo 28 de Hechos 28, dice, sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Bueno, la primera iglesia fue la iglesia de Antioquía. Ahí fue la primera iglesia donde ahí, ¿quién fue el que anunció? El apóstol Pablo allí. ¿Sí? Y miren, gloria al Señor. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y termina el versículo 31 diciendo, ¿qué dice? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué vimos, hermanos, en todo este periodo? Que predicaba ¿qué? El reino de Dios. Gloria al Señor. Dios se manifestaba a través de la predicación. ¿Sí? Dios se manifestaba. Por la predicación, Dios obraba en sanidad también. Por la predicación, Dios lo usó en el momento que lo tenía que usar. Gloria. De la misma manera, esto nos da a nosotros aliento para que nosotros sigamos predicando. Sigamos preparándonos en la palabra de Dios. Sigamos predicando en la calle como lo están haciendo, sigamos enseñando la palabra de Dios desde nuestros púlpitos, sigamos enseñando la palabra de Dios en la radio, sigamos enseñando la palabra de Dios en la escuela bíblica con los niños, gloria al Señor. No nos detengamos por nada, gloria al Señor, porque dice que Él predicaba el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estaba en una casa que alquilaba y recibía a todos los que a Él venían. Todos los que tenían hambre de Dios, iban a Él y Él los recibía y dice que enseñaba abiertamente y sin impedimento. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Qué ejemplo, ¿no? Por eso Él dijo, porque yo recibí del Señor, dijo Él en una oportunidad, que el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando tomamos la cena del Señor? ¿Qué hombre pudo decir lo que dijo Él? Gloria al Señor, pero Él lo pudo decir, verdaderamente, alabado sea el nombre del Señor. Por eso, que esto a nosotros nos dé fuerza, nos dé aliento para seguir, gloria al Señor, más allá de todo lo que pueda llegar a acontecer, ¿sí? Gloria al Señor, porque si nosotros repasamos un poquito, las cosas que a Él le sucedió no fueron cosas buenas, en lo físico, en lo económico, en todo. Dice que fue acechado por los judíos, aún por falsos hermanos, por falsos hombres y mujeres, pero sin embargo Él permaneció firme. ¿Sí? Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros.